Hoy el Señor anhela que el pueblo se conecte. Hay bendiciones que no llegan, no porque Dios no cumple, es por el simple hecho que a veces lo tenemos a Él por un concepto o tal vez como una teología, pero su bendita palabra se tiene que cumplir. Y aún estando aquí presente, Dios ministra a mi vida en esta mañana, porque por mucho que hablamos de Él, que conozcamos, que vengamos a un domingo a escuchar la prédica, se nos ha olvidado volver otra vez a ese sitio donde lo conocimos. Y yo vengo pidiéndole a mi Padre Celestial por mucho tiempo: Señor, vuélveme a llevar en ese momento donde pude tener intimidad contigo, en ese momento donde tú llegaste a mi vida, porque me abruma los inconvenientes del diario vivir, y cada día he perdido esa esencia, cada día he perdido esa conexión contigo, Señor. Y en esta mañana yo soy el primero que le digo: Señor, devuélveme y llévame al madero, llévame a ese encuentro de nuevo contigo. No quiero que sea simplemente una religión, que tu presencia despierte el anhelo de buscar tu rostro cada mañana. Que independiente de la circunstancia, la depresión, lo que sea, Señor, yo quiero estar contigo. Pero quiero volver a anhelo, como dice el Salmo 42, donde David, en sus momentos difíciles, le decía: Señor, mi alma anhela tu presencia, y mi alma tiene sed de ti, mi Rey. Y en esta mañana quiero que te conectes a esa misma sed que tuvo esa mujer también, que se le acercó al Señor en momentos donde tenía esa sed física tal vez, pero Dios le demostró que esa sed que todos nosotros tenemos, esa sed inagotable, la puede llenar para que no volvamos a tener sed. ¿Cuántos dicen amén en esta mañana? Pueden sentarse. Gracias, Padre Santo. Señor, te doy gracias por esta mañana, Señor. Te doy gracias por cada uno de los seres que has traído a esta plataforma, Señor, que has traído, Señor, con expectativas diferentes a que escuchemos tu voz, Señor. Vengo ante todo espíritu de religiosidad en el nombre de Jesús, todo espíritu de distracción, todo aquello que traiga dudas, Señor, en el nombre poderoso de Jesús. Sé tú llevándotelo, Señor. Espíritu Santo, te damos libertad para que te muevas con poder, Señor, y que cada vez que lleguemos a entender esta palabra que tú vas a traer, y que yo quiero primero que me llenes a mí, Señor, pero que no salgamos igual de este sitio. Bendigo a cada uno de los que están aquí presentes, y verán cómo el Señor va a empezar a darte palabra, pero solo depende de ti, solo depende de ti, iglesia, que podamos entender que nuestro Padre es omnisciente, que nuestro Padre es omnipotente, y que Él cada día, Él anhela darnos más. Omnisciente, omnipresente y omnipotente. Grábatelo en tu cabeza, iglesia. Estamos viviendo tiempos difíciles, donde corremos sin cesar con mucha ansiedad, donde buscamos respuestas, pero a la misma vez vemos a Dios tan lejos de esas respuestas. Y Señor, te buscamos, oro tu palabra, Señor, escucho, soy audible a tu voz, pero aún no veo.
ese destino, Señor, que tú me hablaste, que tú me profetizaste por mucho tiempo. Señor, lo veo lejos. Hoy te dice el Señor quién Él es. ¿Quién es Dios para tu vida, iglesia? ¿Acaso se te ha olvidado de donde Dios te sacó? Aún en los momentos difíciles, donde nadie daba nada por nosotros, Él nos encontró y nos dio la mano. ¿Qué te hace pensar, iglesia, que hoy en medio de las circunstancias Dios nos va a abandonar? El mundo entero está ansioso de conocer al Dios que tú y yo tenemos, mas no a un Dios de religiosidad, no a un Dios de fariseísmo. Es a un Dios vivo donde tú y yo podamos llevar los frutos. Y tal vez tú dirás, iglesia, pero no conozco la palabra, o no soy fluente para llevarla. Dice el Señor, habla de tu testimonio, habla de donde yo te saqué, y verás cómo yo fluyo en libertad para que mi nombre sea glorificado. ¿Cuántos dicen amén en esta mañana? Y es hora de que tú entiendas este mensaje. Quisiera darte una exhortación, un mensaje diferente. Yo vengo a lo que el Espíritu Santo me permita hoy en este púlpito hablar. Hay un mensaje bien estrecho en esta mañana. Las noticias que vamos a ver en los restos de los meses no son noticias alentadoras para el mundo entero. Mi pregunta es, ¿a dónde huiremos de su presencia? ¿A dónde huiremos sin Él, sin estar Él en nuestras vidas? ¿A dónde yo voy a ir? Pero aún le prestamos el oído a las noticias y creyentes. Y hoy vengo a hablarle a la iglesia, a los creyentes. Y estamos corriendo de sur a norte, de este a oeste, y diciéndole al mundo, Dios me habla. Pero déjame decirte que Dios está lejos de haberte hablado, porque no le hemos dejado hablar. Ahí es donde entra la emoción a tomar decisiones. Y las decisiones nos llevan tal vez a alejarnos del propósito de Dios. Y hoy el Señor anhela que te conectes con esta palabra. Y créame, iglesia, que estoy aquí presente y yo le pido a Dios que me perdone cada día por mis faltas, por las veces que le he fallado, por las veces que no he sido audible cuando Él me ha dicho que me mueva, por las veces donde tal vez he cogido apatía, muchas veces leyendo esta bendita palabra. Y yo le pido perdón a Él, que hoy esta palabra vuelva y se encienda ese carbón en mi vida, en esa llama. Porque yo sí te digo, he tenido experiencias hermosas. Y de solo ver a mi familia aquí en la nave me da una alegría que no les puedo expresar. De ver a mis hijos, tal vez el enemigo tenía otros planes. Y se lo digo, iglesia, muchos tiempos quise tirar la toalla, pero había algo en Él que me daba fortaleza y me decía, no te rindas, que aún verás mi gloria en ellos. Y yo abracé esa palabra. Pero hoy, como Día del Padre, tal vez para mí fue difícil porque no tuve un padre. Muchas veces lo anhelaba, tal vez por 5 minutos y poder escuchar una palabra de aliento, pero no tuve esa oportunidad.
Pero sí te digo, mi Padre espiritual, que es mi Padre, mi Dios, Padre, Hijo, Espíritu Santo, Él ha llenado ese vacío que mi Padre dejó en mí. Se lo llevó a muy temprana edad, no entiendo sus misterios. Pero ¿cuántos que tenemos a nuestros padres vivos, tal vez no les damos esa atención que deberíamos darle? Iglesia, cada uno de los que están aquí presentes, vamos a partir ante la presencia de Dios. Pero qué lindo es poder tener este día hermoso para los padres. Yo les deseo lo mejor, que el Señor los siga llevando por ese caminar con mucha sabiduría y mucho conocimiento, y que los vuelva a revestir con sus alas en el nombre de Jesús. Hay una presencia hermosa en esta mañana. Vengo a ilustrarles un tema, una historia que pasó en septiembre 3 de 1989 en la ciudad de Brasil. Una historia que en el transcurso del mensaje podrán entender a dónde Dios quiere asentar este tema. Y era una aerolínea muy famosa llamada Varig, que por frecuencia era una aerolínea bastante famosa en vuelos comerciales. Y ese día había una ruta de Sao Paulo a una ciudad llamada Belém. Belém es una ciudad al norte del Amazonas, al norte de Sao Paulo, bien profundo dentro del Amazonas, donde la gente frecuenta y muchas veces es un sitio bonito, por lo que pude ver, por lo que el Señor me mostró. Y antes de ese vuelo, antes de que el vuelo tuviese despegue de Sao Paulo a Belém, esa nave ya tenía 3 vuelos antes de llegar a Sao Paulo, ya había volado. Y justamente el capitán de ese vuelo, hacía una semana, estuvo de vacaciones. Y tal vez en ese tiempo a veces uno llega abrumado de tantas cosas, o por costumbre, en su rutina diaria nunca se percató de lo que él debería haber hecho: planificar su vuelo y asentar en la brújula los dígitos correspondientes para ese vuelo. Aún así, también tenía el copiloto que tenía conocimiento, porque viajaban mucho a esa distancia de Sao Paulo a Belém. De repente el vuelo despegó, y cuando despegó, la trayectoria de Sao Paulo a Belém es 3 horas 35 minutos. Y ya cuando los pasajeros veían que como que las cosas no andaban bien, porque la trayectoria como que estaba prolongando, hubieron alertas de dichos pasajeros hacia la azafata diciéndole: esto no es normal, porque ya ellos tenían por costumbre siempre volar de Sao Paulo a Belém. Y cuando un avión vuela de cierta posición en la brújula de norte, sur, este y oeste, se sobreentendía que el vuelo iba de Sao Paulo al norte a Belém, donde el sol no era tan fuerte hacia la cara de los pasajeros. Pero ellos se habían percatado que el sol les daba directamente a la cara. De repente, la azafata, con mucho respeto, cuando escuchó que los pasajeros le anunciaban y le decían: dale una alerta al piloto, que algo como que no anda bien. La azafata, por respeto al conducto de conocimiento, no llevó el mensaje al capitán. Y de repente el capitán y el copiloto se percataron de que había un error.
y trataron de llamar a la torre de control de Belém y no había respuesta. Hubo una desconexión en el vuelo y se habían dado cuenta que estaban quedando sin combustible, iglesia. Y seguían volando y volando y volando y no había dónde aterrizar. Fue cuando el capitán se percató y le anunció a los pasajeros de lo que iba a pasar. Y algo que me impacta, sí, porque yo me imagino yo estando en esas circunstancias. Yo lo primero que haría era clamar a Dios. Primero para que me perdonara mis pecados y Señor, ten misericordia de este vuelo. Unos lo hicieron en oración y otros les dio por estar tomando licor. Le pedían licor a la azafata y la azafata repartía licor. Aún ellos sabiendo que en cualquier momento el avión iba a estrellar. Pasó lo que debería haber pasado por quedarse sin combustible. De los 52 pasajeros sobrevivieron, solamente hubieron 3 muertos, los demás gravemente heridos. Pero aquí es donde va la esencia de este mensaje en esta mañana. Cuando se percataron del incidente del avión, se pusieron a buscar el avión y no encontraban alguna marca o alguna señal que les dijera dónde estaba ese avión, dónde fue la fatalidad de ese avión. Solamente 2 sobrevivientes, 2 de los sobrevivientes les dio por salirse del avión, el ir a buscar ayuda en el Amazonas. Yo me imagino la jungla, los árboles, y llegaron a un sitio donde sí, una casa, a pedir ayuda, y se dieron cuenta que no había comunicación. Pero aún los que vivían en esa casa pudieron llevar a esos sobrevivientes a otro lugar y pudieron conectarse con la torre de control. Llegó la ayuda en 48 horas. Y dentro de eso, todas las preguntas que se hacía la gente, ¿qué pasó en ese vuelo? Fueron 960 millas lejos de su destino. Y se hacían la pregunta, ¿qué pasó? ¿Qué pasó con ese vuelo? Y se dieron cuenta a través de la caja negra todos estos acontecimientos. En su momento investigaron el error, y el error fue del capitán, porque tenía confianza de su conocimiento, su sesgo. La palabra sesgo es cuando uno se acostumbra a mi conocimiento humano y no le damos libertad al Espíritu Santo para que nos dé ese conocimiento que necesitamos. Y el piloto, el capitán, en vez de poner 3 dígitos, puso 4 dígitos. Y ante la brújula, dentro de los dígitos, le cambia la perspectiva o la dirección, el rumbo al avión. Y fue una diferencia de 950 millas lejos de su destino. Pero lo que me lleva a mí en esta mañana, en este mensaje, es: en la caja negra vieron que el copiloto también se había prestado para haber leído esa lectura de los 3 dígitos, de los 4 dígitos, y no de 3. El copiloto tenía conocimiento de vuelo,
¿Y qué lo llevó a tomar una determinación en ver de él por su propia convicción, ver su conocimiento, iglesia? Y eso nos pasa como creyentes. A veces el Señor nos da una dirección a nuestro destino, a nuestro propósito. Y la pregunta es, ¿por qué nos desviamos? ¿Será que le estamos cuestionando o preguntando a fuentes que no deben de darnos el conocimiento real, iglesia? Y no es que sea mal que tú escuches allá afuera, porque Dios también puede usar a las personas inconversas para darnos una exhortación. ¿Cuántos dicen amén en esta mañana? Pero donde yo vengo al mensaje es, si Dios te ha dado un conocimiento y te ha dado una convicción personal, ¿por qué sigues indagando en fuentes no debidas para tu propósito? Y lo alargamos. La distancia se alarga. Y aún así, la misericordia de Dios nos arropa cada día. Y nos trae gente, como lo hizo con los pasajeros y la azafata, de ve y darle el mensaje que algo no está yendo bien. Y nosotros, tal vez por respeto al conducto de pronto de nuestro jefe, o de repente por vergüenza hablar de un Dios vivo, cerramos la boca, iglesia. Y ahí es donde tienes que entender que si Dios te da a ti palabra para exhortar, para traer un mensaje a la gente, especial en estos tiempos, iglesia, déjate usar. Hay una distancia, hay un intervalo entre la vida y la muerte. Y todos los que estamos aquí sentados tenemos una fecha de expiración. Eso no lo podemos excluir de nuestras vidas. Ahora, no sabemos cuántos o cuándo el Señor necesita de nuestra presencia. Mi pregunta es, ¿qué estamos haciendo, iglesia? Enfocados en llenarnos de ansiedad, de depresión, de prioridades que no tienen a veces sentido, y el cansancio nos abruma, y nuestro destino cada día se aleja, y nos olvidamos de la fuente de vida que Él es. Circunstancias van a venir a nuestra vida. Y yo siempre he dicho, iglesia, que yo le agradezco las circunstancias, porque si no fuera por las circunstancias, yo no estaría aquí en este púlpito hablando de sus maravillas. Y si volviera a nacer, lo que yo le pido a mi Padre, permíteme haberte conocido antes. Pero a Él le plació haberme pasado por momentos difíciles, donde el mundo no daba nada por mí, y aún la muerte y mi destino, la cárcel, me tocaban la puerta todos los días. Pero, iglesia, había gente orando por mí. Había gente que le había creído a Dios por su promesa, como yo lo he hecho con mi hijo, mis hijos. Antes de que yo cierre mis ojos, yo veré a mis hijos predicando la palabra, glorificando su santo nombre. Igual para muchos aquí. Y en esta mañana el Señor me llevaba a esta ilustración. Y quiero que entendamos que en la Biblia existía un apóstol. ¿Cuántos conocen el apóstol Saulo o han escuchado de él? Y vamos a la palabra
de Hechos, capítulo 8, versículo 1. Saulo consentía en su muerte. En aquel día hubo una gran persecución contra la iglesia que estaba en Jerusalén, y todos fueron esparcidos por las tierras de Judea y de Samaria, salvo los apóstoles. Mira lo que dice la palabra de Dios. Y Saulo consentía en su muerte. ¿En qué muerte habla Dios en esta palabra? En la muerte de Esteban. ¿Cuántos conocen el acontecimiento del apóstol Esteban? Aún él contempló cuando lo estaban matando. ¿Por qué? Porque él estaba sesgado a su doctrina. Todos sabemos que Saulo era sicario en su tiempo. Y su doctrina le decía a él que fuese perseguidor de los cristianos. Según él entendía que estaba haciendo algo bueno para Dios, pero estaba sesgo de su conocimiento. Y así como los investigadores del vuelo que les acabo de hablar, en su investigación optaron por decir que el error había sido sesgo de conocimiento de los pilotos, porque ellos tenían su propia teoría de lo que estaban haciendo. Y quiero que te grabe la palabra sesgo, que tiene una definición. Y así como el apóstol Pablo, según estaba sesgado por su convicción, no estaba haciendo lo correcto. Y todos hoy le damos gloria a Dios por ese bendito apóstol que ha dejado un legado en su palabra. Y por mucho que los pastores prediquen, primero de Dios, Padre, Hijo, Espíritu Santo, pero de la persona que más se predica en los púlpitos es del apóstol Pablo. Ha dejado un tremendo legado, iglesia. Un tremendo legado. Pero estaba sesgado a su doctrina. No había nadie que le cambiase su pensamiento. Y hoy a la iglesia le pasa lo mismo. Estamos sesgados a una religiosidad, a un concepto, a una teología, a un faricismo. Y la palabra es fuerte, faricismo, para los que me están escuchando también por internet. Es hora de que la iglesia se despierte a honrar a Dios sobre todas las cosas, y que todo sesgo de faricismo se ha quitado en el nombre poderoso de Jesús. Escucha, iglesia, te habla a ti también allá, y nos habla aquí en la nave, iglesia. Es hora que saquemos toda doctrina, todo sesgo que no me dejan escuchar la voz de Dios. Todos tenemos un concepto diferente de quién es Dios. Pero lo que la Biblia no te lleve a enfocarte y a darte por convicción, no lo escuches. Si no está en la Biblia, no escuches, iglesia. Pero llévalo siempre a la presencia de nuestro Padre Celestial. Y sobre todo al Consolador, al Espíritu Santo, que te va a llevar a toda verdad y te va a dirigir a tu destino. ¿Cuántos están conectados en esta mañana con esta palabra? La palabra sesgo, te voy a dar un ejemplo de lo que es en sí la palabra sesgo. Es una inclinación hacia una forma de pensar. A menudo es basada en prejuicios inherentes. En pocas palabras, es darle más valor a aquellas cosas hechas por nosotros mismos
o que son nuestras. Te voy a dar un ejemplo, iglesia. Como cuando yo tengo un artículo para vender, para mí tiene un valor. Y como tiene valor, yo le doy la publicidad acorde al valor que yo le he dado a ese objeto. Pero no necesariamente vale lo que yo le he dado el valor. ¿Me están entendiendo? Ese es el gran ejemplo de lo que es la definición de sesgo. Y cuando salga de aquí en esta mañana, búscalo y pídele a Dios que te dé dirección para que a solas tenga la oportunidad de tener liberación en tu casa. Porque hay muchos líderes que predican la bendita palabra y aún ellos están sesgados a lo que es una liberación tanto espiritual como personal. Le huyen a hablar del tema porque están sesgados de una religiosidad. Y yo creo en la liberación. Yo creo en la autoliberación también a través del Espíritu Santo. Y todos tenemos esos sesgos. Aún sesgos cuando dudamos que Dios tiene planes con nuestros hijos. Porque en mi conocimiento pongo un sesgo de tal vez una barrera. Y tal vez esa barrera es un sesgo de no darle libertad a Dios para que se mueva en ellos. Y Dios nos dice esta mañana: es tiempo de quitarte esos sesgos para que me dejes usarte en tus hijos o en tus circunstancias. Es hora que volvamos a abrazar esta bendita palabra y movernos en libertad en escucharla. Hay gente que a diario dice: Señor, tú tienes favoritismo por la gente. Y están errados en lo que dicen. Pero hay quien tienen a Dios de favorito y por eso se manifiesta de una manera sobrenatural en muchos. ¿Cuántos quisieran en esta mañana que Dios los utilice en el ámbito sobrenatural, iglesia? De corazón, háblale a Dios. Permíteme discernir en qué hacer, cómo hacerlo y dónde hacerlo. Permíteme volver a escuchar tu voz, Padre Celestial. Hablamos tanto de Él, pero Él nos dice: iglesia, déjame hablar. Seguimos, me han entendido lo que es el ejemplo del sesgo que está operando hoy en las iglesias. Seguimos en Hechos capítulo 9, versículo del 1 al 6. Saulo, respirando aún amenazas y muerte contra los discípulos del Señor, vino al sumo sacerdote y le pidió cartas para las sinagogas de Damasco, a fin de que si hallase algunos hombres o mujeres de este camino, los trajese presos a Jerusalén. Mas yendo por el camino, aconteció que al llegar cerca de Damasco, repentinamente le rodeó un resplandor de luz del cielo, y cayendo en tierra oyó una voz que le decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Él dijo: ¿quién eres, Señor? Y le dijo: yo soy Jesús, a quien tú persigues. Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Él, temblando y temoroso, dijo: Señor, ¿qué quieres que yo haga? Y el Señor le dijo: alabado sea el nombre de Jesús. ¿Se dan cuenta cómo Dios habla en esta mañana? levántate y entra en la ciudad, y se te dirá lo que debes hacer. Y quiero que enfatices, dale un aplauso al Señor por donde Él permitió el sesgo de Pablo y aún le cambió su nombre. Pero en el versículo 3 vino esa luz a darle libertad.
Y yo me imagino, o no me imagino, lo dice la palabra, estuvo 3 días ciego. Y a veces nosotros deberíamos de darle al Señor 3 días. Por eso enfatizamos tanto en el retiro. Porque cuando vamos quisiéramos que llegásemos con expectativas diferentes. Y gloria a Dios por tener la oportunidad de estar con los hermanos y hablar. Pero yo quisiera que ustedes llegasen a ese retiro con expectativas diferentes. Que esos 3 días sean para que el Señor nos vuelva a llenar de su presencia, como lo hizo con Pablo. Todo sesgo de su conocimiento, de su doctrina, el Señor lo cambió. Los cielos siguen abiertos sobre los hijos que se activan en nuevas lenguas. Y volveremos a oír la voz profética, y vengo a hablarle a profetas aquí en la nave. Suficiente el tiempo han tenido de descanso. Pero siento un ardor aquí en mi pecho, en mi vientre, donde vengo a hablarle a profetas que el Señor va a activar los cielos de nuevo. Y va a empezar a mostrarle visiones para los que quieran volver a escuchar su voz. Me dice el Señor, estamos en tiempos que a la misma vez difíciles, pero Dios va a abrir una antesala para llevar esas almas embriagadas con sed de que le hablemos de Cristo, de que le hablemos de un Salvador, y que no lleguemos con los sesgos de religiosidad en condenación, sino de anhelar que Dios los haga libres en el nombre de Jesús, para que ellos también puedan predicar la palabra. Y vuelvo y enfatizo, tenemos compromiso de parte de Dios. El día que partamos con Él, iglesia, se nos va a presentar una antesala, un escenario donde van a aparecer las almas que tú y yo fuimos partícipe en hablarle a ellas. Y tristemente te digo, acorde a lo que tú haces aquí en la tierra, tendrás tu morada en el cielo. ¿Cuántos dicen amén? Porque podríamos decir que Dios es un Dios injusto. Es hora de que empieces a entender. El conocimiento no te lo vas a llevar a la tumba, iglesia. Su gracia y su favor, actívala. Así como hacemos en las redes sociales para leer y distraernos con tanto dardo que el enemigo nos pone. Volvamos a dar píldoras de quién es Dios en nuestras vidas. Y tú verás donde su palabra se cumplirá. Buscad las cosas del reino de Dios y su justicia, y todo lo demás vendrá por añadidura. Basta ya que el enemigo siga robándote lo que Dios diseñó en tu vida. Una de las grandes armas del mismo infierno de Satanás son los sesgos. Sesgo de culpabilidad, sesgo de tantas cosas, e incluso sesgos hasta de no llamar a nuestros seres queridos. Hace tanto tiempo no lo llamamos porque siempre estamos con ese orgullo de primero yo, segundo yo, primero él y segundo yo. ¿Cuántos quisieran decirle a Dios, Señor, permite que esos sesgos de buscar el perdón, así no sea tu culpa, iglesia, le vas a empezar a dar libertad para escuchar la voz de Dios? Y hasta esa persona se va a quedar asombrosa o aterrada, como dicen en mi país, o dicen en el país colombiano, ¿y qué mosco le picó? Es hora de que empecemos a dejarnos mover bajo la hermosura del Espíritu Santo.
Y vas a ver cómo esa alma también va a empezar a buscar de Dios. No es por obra, dice la palabra, es por obra y gracia de su Espíritu Santo. Y no es por las obras, las tantas obras que hacemos. Y nos parecemos a la estatua de la libertad. Yo hice. Dice el Señor, los frutos del amor, de la paz y del gozo. Lo volveremos a tener si se lo pedimos a Dios. Señor, yo también quiero andar bajo las alas, bajo la sombra del Omnipotente. Pero mi destino lo veo lejos. Hoy le digo a todo sesgo, dilo, de depresión, a todo sesgo de soledad, a todo sesgo de incertidumbre, a todo sesgo de duda, en el nombre de Jesús, llévate todo sesgo que impide que yo tenga una relación contigo, Señor. Dice el Señor, empezarán a moverse en el ámbito sobrenatural. Si tú supieras que Él tiene cosas grandes para ti, si tan solo tú supieras y vieras lo que Él tiene para ti, promesas volverás a ver. Quiero que te vuelvas a remontar en el nombre de Jesús, porque Dios te ha dado gracia en las manualidades. Dios te ha dado gracia como te envuelves con la gente. Dale un poquito del Señor también y verás la gloria de Dios en todo lo que le estás pidiendo. Viene un aceleramiento en el nombre de Jesús. ¿Cuántos quisieran que también el Señor nos usara para estos tiempos? Y no le pongamos más excusas al Señor de que no conocemos palabra. Todos sabemos cuántos patriarcas, cuántos hombres de la Biblia el Señor los llamó de lo vil y lo menospreciado. Y si lo hizo con ellos, ¿qué te hace pensar que Dios no lo hará contigo y conmigo? Al contrario, Dios siempre se glorifica con gente cuando no da nada por nosotros. Porque es a través de ese testimonio que Él va a usarte para impactar a muchas almas. Hoy el Señor me dice en Gálatas capítulo 3 versículo del 1 al 3. ¿Quién os fascinó para no obedecer a la verdad, a vosotros ante cuyos ojos Jesucristo fue ya presentado claramente entre vosotros como crucificado? Esto solo quiero saber de vosotros. ¿Recibisteis el Espíritu por las obras de la ley o por el oír con fe? ¿Tan necios sois? Habiendo comenzado por el Espíritu, ¿ahora vais a acabar por la carne? ¿Qué nos dice el Señor? Dios tiene un plan con tantas personas, pero en estos tiempos se está cumpliendo lo que dice su palabra, donde vienen tiempos donde nos van a querer sacar del conocimiento de quién es Dios en nuestras vidas. Y lo estamos viviendo en estos tiempos, iglesia. Vienen tiempos donde van a ponernos en duda de quién fue Jesucristo. Y este mensaje es para que te lo lleves y lo afirmes en tu casa. ¿Cuál es tu convicción, iglesia? ¿Cuál es tu convicción de quién es Dios en tu vida? Y grábatelo en la cabeza. Para yo disfrutar de su bendita palabra, tengo que conocerlo a Él, no a una religiosidad. Vienen tiempos difíciles para la iglesia, donde así como el Señor te va a usar por gracia y favor para hablarle a aquellos, también el infierno tiene planes para sacarnos del enfoque de Dios. Y no estoy en contra de aquellos que
van a otras doctrinas porque simplemente quieren entrar a la Torah, y gloria a Dios por tener conocimiento. Pero eso es un pueblo escogido por Dios. Dios me selló a mí con su sangre preciosa, y a cada uno nos selló individual. ¿Qué hago yo con ser partícipe de un sesgo religioso? Tal vez porque para mí lo es. No, porque tienen un conocimiento de la Torá. Y tienen un conocimiento, iglesia. La palabra se nos tiene que ser revelada. No es tanto el conocimiento, es que dice el Espíritu Santo de su palabra. ¿Y qué dice el Señor? Es tiempo de que tú digas: sí, yo te escucho, me agrada, pero yo tengo mi propia convicción de quién es Dios, que pagó un precio grande, que fue a la cruz del Calvario por mí y por ti. Y aún Él pasó tiempos tan difíciles, siendo el Hijo de Dios, donde Él, cuando invitó a sus apóstoles, le decía, hubo tristeza en su rostro, porque Él sabía lo que le venía. Y aún arrodillado le dice: Señor, yo quisiera que pasaras estas circunstancias, pero que se haga tu santa y divina voluntad. Le dice el Señor en esta mañana. Y vamos a hacer una declaración con fe, porque hoy siento aire de liberación en esta mañana. Y yo, en el nombre poderoso de Jesús, declaro que ustedes no saldrán iguales. Y van a empezar a oír los familiares decirles: ¿qué mosco te picó? Y es donde tú vas a tener la oportunidad de hablarles que ese mosquito se llama Jesucristo, que es la verdad, es la vida y es el camino. Dale un aplauso al Señor.